Que Dios me les bendiga. La gloria y la honra es para nuestro amado Señor. Amén. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor en este lugar? Amén. Si usted la puede sentir, póngase en pie, por favor. Y digámosle: Señor, este momento es tuyo. Dile: Espíritu Santo, yo me declaro tierra fértil para escuchar tu voz. Yo sé que estoy aquí no por casualidad, sino que estoy aquí porque soy un portador de la semilla poderosa que será sembrada en Nicaragua, al norte, al sur, al este y al oeste. Y yo te digo ahora, Padre, cuenta conmigo, Señor. Sella esa palabra y dile: cuenta conmigo, Señor. Si tú me permitiste estar acá, es porque yo soy instrumento útil para ti. Comienza a orar y dile: aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi alma. No importa tu condición, no importa tu estatus financiero, no importa tu profesión, no importa aquello que te haga sentir menos, tal vez de los de tu entorno, pero el Señor te dice en esta hora: a ti te he escogido. Y tú le dices: a mí, Señor, y Él te contesta: sí, hijo, a ti te he escogido. Y esta mañana vengo a llenar tu vasija, porque tú serás restaurador de portillos. Tú levantarás los muros de protección para esta ciudad. Y tú, Ramashotorobra, serás parte de ese remanente, de ese gran ejército de los últimos tiempos. Serás ese remanente escogido por Dios. Nicaragua comienza a brillar. Nicaragua está en la vida de Dios. Y tú eres parte de ese remanente escogido para hacerle brillar. Oh, Sarrabajaya la Basho. Oh, Rabajaya la Basila la Baja. El Señor comienza a levantar gente con pasión por las almas, gente comprometida con Dios, gente con discernimiento de los libros proféticos para anunciar los últimos tiempos. Y hoy es el día de ese rompimiento que Nicaragua ha esperado por muchos años atrás. Si tú lo crees, dale la gloria al Santo. Si tú lo crees, dale la gloria a Él. A Él, a Él. Únicamente a Él. Gracias por escoger Nicaragua. Gracias, María la Machón. Gracias, papá. Dile gracias por escogerme a mí, Señor. ¿Quién era yo antes que tú me llamaras, mi rey? Gracias, mi amado. Gracias, precioso. Muchas gracias. Bendice a tu hermano que tienes al lado y dile: tú brillarás para Nicaragua. Aleluya. 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 La gloria sea para mi amado Salvador. La gloria es para el Cordero de Dios. Gracias por tu presencia en este lugar, mi amado. Puede sentarse. ¿Sabe usted que la Biblia dice que la vestidura del Rey de Reyes es su gloria? Dice la palabra que está vestido de gloria. Y dice también la palabra que Él delegó el poder sobre sus hijos. Y que nosotros estamos revestidos de ese poder para ser luminares del mundo. Por tanto, la luz de Dios brilla en ti y en mí. ¿Cuántos dan gracias a Padre por escogernos inmerecidamente? Honro a mi Señor. Y sabe que mi nombre no interesa ni a qué ministerio represento. Eso pasó de moda. Pasó de moda. Lo que aquí vale es que el Señor está levantando una sola iglesia, un solo cuerpo. Aleluya. Dile al que está a tu lado: siento que te conozco hace mucho
mucho. ¿Será porque somos hijos del mismo Padre? ¡Aleluya! Nos gozamos en su presencia. Mire, ese lenguaje ya pasó de moda. Esos puntos doctrinales, esos puntos de denominaciones, ya no es un tema que ni se debería de tocar. Tenemos que modernizarnos, iglesia. ¿Y sabe qué? Papito Dios sobre Nicaragua ha dicho: serán uno solo en mí, serán uno solo en mí, serán uno solo en mí, y mi luz será la que los haga brillar. Gracias, papá, por este precioso momento. Dios ponía una palabra en mi corazón y yo le decía al pastor: Pastor Pacheco, mire, papito Dios no viene a dar una enseñanza, viene nada más a soltar palabra profética sobre Nicaragua. Ese era el sentir que Dios ponía en mi corazón. Pero hay un prototipo y un modelo que Dios quiere que sigamos, para que entendamos los caminos que vamos a recorrer como iglesia, para que entendamos los tiempos de a dónde Dios nos está llevando, y para que comprendamos cuál es su voluntad para con los hombres, y no solo con Nicaragua, con todas las naciones. Pero en esta mañana permítanos enfocarnos con Nicaragua. Toda nación escogida por Dios es un prototipo de Israel. Y Nicaragua es una nación escogida por Dios. Y por eso la explicación del sufrimiento, mis amados. Por eso la explicación de los procesos que han sido por años. Por eso Nicaragua ha tenido que aprender a desarraigar la maldición de generaciones antiguas en su vida. Pero los llamados a irrumpir ese mover de maldición de los antepasados es la iglesia. Y la iglesia somos usted y somos yo. Cuando la palabra de Dios impacta nuestras vidas, nosotros la pregonamos. Yo tengo una curiosidad, disculpe el abuso en esta mañana. Yo quisiera pedirle a los pastores que se pongan un momentito en pie. Todos los pastores, honrémosle a los pastores, que Dios me les bendiga. Y en el nombre de Jesucristo estoy creyendo que esta palabra será reproducida en boca de ustedes en cada uno de los altares que Dios les permite ministrar, y que los rebaños que estén bajo la cobertura ministerial que Dios los ha puesto serán activados en el llamamiento supremo de los últimos tiempos de Dios. Aleluya, pueden sentarse. Quiero honrar de una forma muy especial a todo el liderazgo, ovejitas y congregación de las iglesias que están aquí. Pónganse en pie. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie. Pastores, honremos. Pastores, honremos estos líderes. Honremos estos líderes. Honremos a estas ovejitas que han dicho: yo ayudaré a mi pastor a llevar la visión casa por casa en toda la nación de Nicaragua. Aleluya. Pueden sentarse. Y no me dejará mentir, usted pudo visualizar, hay más ovejitas que pastores. ¿Sabe por qué es? Porque en los últimos tiempos los títulos ministeriales son rotos. Y Dios escoge a cualquier persona independientemente de su condición. Dios la escogerá. Requisito: un corazón dispuesto. ¿Cómo? Pero yo no sé leer la Biblia. Sí, pero sabes orar, y eso es más que suficiente. No importa que no conozca la O por redonda, si su corazón se dispone, Dios lo levantará. ¿Y sabe para qué? Dice la palabra: para avergonzar a los entendidos, porque los entendidos se han quedado estancados en estratagemas religiosos. Pero aquel que viene con un corazón sediento va a ser procesado en menos tiempo, porque papá ya no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo. El reloj va avanzando. Y si aquel que fue llamado tiempo atrás descuidó su llamado, el Señor levantará a nuevos escogidos para su obra. Y lo único que necesita es tu corazón y el mío. En los tiempos de la reina Esther sucedió esto. ¿A quién escogió Dios? Al que estaba en la puerta del palacio. ¿A quién escogió Dios? A una doncella sin experiencia.
Pero allí portaba la gracia y favor del Santo de Israel. Y esos dos fueron más que suficientes para traer restauración a una nación entera. Esos dos motivaron a la nación entera a humillarse en la presencia de Dios. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que habemos más de dos. Dígale que está a su lado, tú y yo lo podemos lograr. Santo. Debido a la promesa y el plan de Dios de escoger a Israel como un pueblo o una nación que lo representaría en un cumplimiento profético y muchos otros atributos, esta nación tuvo que ser procesada en gran manera. Hasta el día de hoy Israel está rodeada de enemigos, simple y sencillamente porque el escogido de Dios tiene que ser probado por el fuego. Así es que Nicaragua, bendita las pruebas que te han sobrevenido. Nicaragua, eres oro puro. Nicaragüense, somos aguerridos. En el nombre de Jesucristo, somos más que vencedores. Un prototipo de una nación escogida por Dios. Ay, alguien no quiere que predique. Aleluya. Y esto que está bien metidito ahí el botón. Bueno, toda nación escogida por Dios es una nación. No, y ahí. Dios escoge a naciones con un propósito divino. Yo quiero invitarte, si tienes tu Biblia, solo mencionaré un par de versículos. En el libro de Esther, capítulo 4 y versículo 3. Todos conocemos la historia de Esther y cómo llegó al palacio y qué fue lo que sucedió y de dónde surgió el decreto. Pero yo en esta hora quiero resaltar la acción que Dios mandó a hacer tanto a Esther como a Mardoqueo. Y dice en el versículo 3, en cada provincia, ¿dónde dice? En cada provincia. Y yo diría, en cada rincón de Nicaragua. Porque hay una montaña, vean, nosotros somos de allá del lado del Rama con mi esposo. Hasta allá 300 y pico de kilómetros, y de allí hay mucho más para adentro. Así que cada rincón de Nicaragua, y dice aquí, cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza eran la cama de muchos. Cuando el decreto del rey recorrió todas las ciudades, obviamente no fueron buenas noticias. Y dice la palabra que el pueblo estaba en tristeza, en ayuno, en oración. El pueblo estaba en clamor. ¿Y sabe qué me llamó la atención acá? Muchas veces predicamos y resaltamos, y Esther dijo, ayunen conmigo 3 días y 3 noches. Pero ¿sabe qué me muestra acá la palabra? Que ya había un pueblo que había dispuesto a ayunar antes que Esther ayunara. ¿Es o no es? El pueblo ya estaba en ayuno, estaba en clamor, estaba en luto, estaba en tristeza, estaba en desesperación, estaba oprimido, estaba en cama de ceniza y de silicio, angustiado, atribulado. Y yo me atrevo a decir que fue el ayuno del pueblo el que provocó que Dios levantara a sus escogidos para glorificarse en esa nación. Y yo hoy me atrevo a decir que Nicaragua entera está en ayuno, en oración, en clamor, está en silicio, humillado en la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué? Esperando, como dice la palabra, con expectativa, que los hijos de Dios se levanten, que los hijos de Dios ejerzan el llamamiento que Dios ha hecho para restaurar la nación. Este pueblo clamaba para que Dios usara a alguien para ser reivindicados, para que se les hiciera justicia. Mi amada iglesia del Dios viviente, nosotros somos los llamados como iglesia ante un pueblo que necesita angustiosamente ser restaurado. Y cuando te digo ser restaurado, te hablo de todo tipo de desorden social. Necesita que la iglesia esté firme para que no se dicten leyes en contra de la voluntad de Dios.
establecido en su palabra. Y es mejor prevenir que lamentar, dicen por ahí. Antes que a alguien se le ocurra, mejor la iglesia se pone en la brecha. Que el pueblo está necesitado. Que hay una iglesia que entienda que cada sacerdote de cada hogar necesita conocer a Cristo. El pueblo está gimiendo para que la iglesia interceda por las generaciones que vienen creciendo, para que ese semillero no se pierda, porque ellos son parte del remanente de los últimos tiempos que Apocalipsis profetiza. Pero la iglesia está dormida, o estaba dormida, porque a partir de hoy yo creo que tú portas la semilla de la palabra que Dios quiere ministrar en este día y lo vas a pregonar, y hay un rompimiento por el poder de la palabra de Dios en cada corazón que tú prediques. Alguien me decía, les repito, nosotros venimos de un pueblo pequeño, pero el Señor nos trajo a pastorear a Managua ya hace 4 años y nos hemos quedado sorprendidos lo que Dios ha hecho. Pero mira, allá en mi pueblo, dijera mi abuelita, el pastor lo conoce todo el pueblo. ¿Ah? Todo el pueblo. Allá ve el pastor. Pero acá, lamentablemente, en las ciudades grandes, la gente se asombra cuando recibe una visita pastoral. No se está velando la necesidad del pueblo. Y hemos hecho de las iglesias negocio. Hemos hecho de las iglesias entretenimiento social. Y Dios eso lo aborrece. Y con el mayor del amor y respeto, mis amados pastores, incluyéndome yo, si eso no lo mejoramos, quedaremos en banca. Y Dios levantará a los nuevos profetas de este tiempo. Y usará tus ovejas, aquellas que no les dan libertad de ejercer su llamado, aquellas que te dan miedo a entrenar porque piensan que le vas a dividir la iglesia. Lo que Dios da al hombre no lo puede quitar. Somos llamados a pastorear y a crear discípulos, no a tener esclavos en el servicio de la obra del Señor. Cae por tierra ese demonio que se metió en las iglesias ahora mismo, por el poder de la palabra de Dios. Basta ya de tanta suciedad. A lo mejor esperaban una palabra de prosperidad para Nicaragua. ¿Sabe qué? Cuando la iglesia se componga, la nación prospera. Cuando la iglesia haga su función, la nación comenzará a cambiar. Y así como en los tiempos de Esther, hoy en día hay mucho clamor en los hogares. Hay mucha necesidad en los hogares. Y no podemos continuar siendo insensibles. Y vea, si se siente exhortado, permítame al bajarme darle un abrazo. Usted se me acerca y me dice, me golpeó esa palabra, y yo le voy a dar un abrazo y le voy a pedir perdón, pero le voy a decir, sea humilde y recíbela, porque es ahí donde va a crecer. Es ahí donde va a crecer. Y si no me cree lo que estoy diciendo, mire que la misma Esther fue exhortada. Vámonos a la palabra. Dice acá en el versículo 11: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio, esta fue la respuesta de Esther, interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto, y es que ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada, dijo Esther, para ver al rey en estos 30 días. Miren, vamos a terminar. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, ahí le vino el pajazo, que respondiesen a Esther: no pienses, niñita, eso se lo agrego yo, que escaparase de la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, mi reinita, bájese de ese trono donde se ha metido solita. Mucho he predicado alabando a Esther por lo que hizo, pero esta palabra el Señor me la revelaba y me decía: la iglesia está como Esther, bien entronada, bien sentada. Tienen que bajarse y doblar rodillas. Tienen que bajarse iglesia. Oh no, el título de rey no te hace sabio, el título de pastor no te hace sabio. Es la
Señor que del rema. Y dice en el 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, oiga bien, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vaya, no pues, la exhortó muy bonito. Le manda a decir Mardoqueo, oye, este decreto anda recorriendo todo el país y el decreto es de muerte. Y le manda a decir con los siervos la razón y le dice, por favor, entra al lugar del rey y aboga por nosotros, tú que estás en una posición que lo puedes hacer. Como ahora está la iglesia de acercarse al rey a interceder por la nación, pero lo está haciendo, no lo sé. Debería. Y Esther le contesta, un momento, mira, él no he sido llamado en 30 días. Y el decreto es que si yo entro a ver al rey, yo voy a perecer. What? ¿Alguien sabe cuántos millones de nicaragüenses hay? Un promedio. 7 millones. 7 millones. A ver los estudiantes que tienen más fresca la memoria. Entre 6 y resto, bueno, entre 6 y 7 millones de personas. Y que tú y yo digamos, no, yo no intercedo porque se me levanta el infierno si yo intercedo por la nación de Nicaragua. Oiga, es una vida contra millones. Y al final de cuentas, morís haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué? No, que el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuál es el miedo a la muerte? ¿Quién dijo miedo? El que le temblaban las rodillas, decía alguien por ahí. Y mire, Esther da esa respuesta. Pero Mardoqueo le dice, mira mi muchachita, algo te voy a decir. Recordá que vos también sos judía. ¡Ja! Recordá que ese decreto te lleve en la balastra vos también. Recordá que si vos no accionás, no solo vos, sino tu familia también morirá. Así es que bajate de esa nube y colocate en la posición que te han llamado a servir al pueblo. ¿Ah? Mire, por eso le decía, se sentía exhortado con la palabra anterior. Este puesto saca. Dígame si no. Nosotros como iglesia en esta historia, si quiere figurar, representamos a Esther como iglesia. El pueblo está necesitado y nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores como iglesia. Sabemos cómo llegar al trono de la gracia, sabemos cómo entrar en su presencia, sabemos usar las armas espirituales, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos las armas del Espíritu Santo, tenemos la autoridad de Cristo delegada, la cobertura y la identidad de hijos de Dios. ¿Y por qué tenemos miedo? Que ahora no se puede hablar en Nicaragua. ¿Cómo no? Un café voy a invitar a mis amados. ¿Por qué no? ¿Que acaso el Señor me ha mandado a ofender o a dar groserías? Me ha mandado a interceder. Y yo aquí no vengo representando a ningún criterio político. Vengo como embajadora del reino de los cielos, representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que Esther entonces no tuvo de otra que ponerse a ayunar. O sea, yo no aceptaría un no por respuesta después de esa exhortación. Y yo espero en Dios que hoy nosotros no tengamos un no por respuesta a lo que Dios nos está mandando a hacer como iglesia. Yo espero que la iglesia entienda que somos los llamados a velar por nuestra nación. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Si se las van a dar, dáselas a Él. No queda ahí como que la doy o no la doy. Si son para Él, no lo duden. Vean, la iglesia sabe que soltar una palabra profética con unción y autoridad puede traer muchas veces consecuencias. Si no, pregúntenle a Jeremías, cuando profetizaba el cautiverio que venía, babilónico. El hombre casi le dice, Señor, mejor no hubiera nacido.
Y ahí me da risa porque dice, hasta el partero que anunció mi venido, Señor, y le lanza maldiciones al pobre partero. ¿Qué culpa tenía? Oye, ¿cómo se sintió este hombre después de haber profetizado lo que Dios anunciaba? Señor me decía, lo que tengas que hablar, háblalo. Gloria a Dios. Bajo la autoridad de Cristo y bajo el respaldo del Espíritu Santo y bajo la protección de mi Padre Celestial. ¿Sabe qué? ¿Cuál ha sido el mayor pecado de Nicaragua? Que han usado sus recursos naturales para invocar el satanismo. Los volcanes, los mares, los ríos han sido, ¿cómo le llaman? Lugares de ofrendas satánicas de diferente índole y de diferente nivel social, ideológico y político. No señalo a nadie porque la sociedad entera ha aborrecido el nombre de Jehová y ha dado su vida a la práctica de suciedades del infierno. Pero ¿sabe qué me mostraba el Señor? Me mostraba el volcán Masaya. Y yo miraba el volcán Masaya humear y temblar. Y miraba cómo empezaba la tierra a temblar y se desboronaba y caía todo el volcán hecho polvo. Y solo podía ver abajo el cráter, el gran hueco. Y miraba un montón de huesos secos adentro de ese volcán. Y me decía mi Abba, para gloria de Él. Y esto me lo dio meses atrás. Y yo digo, Señor, en su momento me permitirás. Y creo que este es el momento. Me decía, esos huesos secos representan los habitantes de Nicaragua. Porque bajo maldición está la tierra. Bajo maldición están los pobladores de Nicaragua. Pero mira ahora lo que voy a hacer, me decía el Señor. Y en ese momento pude ver un montón de hombres y mujeres vestidos de una vestidura blanca resplandeciente, que comenzaban a marchar y ordenaban a esos secos que cobraran vida en el nombre de Jesucristo. Y esos hombres y mujeres es la iglesia que Dios va a levantar para la restauración de la nación de Nicaragua. Dios ha tenido misericordia por Nicaragua. Pero no es lo mismo vivir en misericordia que bajo la gracia y favor de Dios. En misericordia recogemos las migajas del pan, pero en la gracia y favor de Dios yo salto en la cama y en la habitación de mi Padre Celestial. Me visto de las vestiduras del Rey y como a su mesa. No es lo mismo vivir por misericordia que por gracia y favor de Dios. Y Nicaragua comenzará a vivir la gracia y favor de Dios cuando la iglesia entienda su papel y su llamado. La buena noticia es que estamos pronto a verlo. Yo no sé si tú lo crees. No te puedo decir cuándo, el Señor no lo ha dicho. Pero comienza en poco tiempo, es lo que percibo en mi espíritu. No te puedo dar fecha. Y si la quieres saber, entra en comunión con papá y dile, papá, así como le informaste a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra porque lo consideraste tu amigo, yo quiero que me consideres tu amigo y me reveles los secretos de tu reino para Nicaragua. Y si tú lo buscas, dice la Biblia que el que busca halla o encuentra. Y si toda la iglesia tomamos ese consejo, la revelación vendrá en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en el proceso del llamado de Dios para una unidad en el pueblo, en el cuerpo de Cristo. Es lamentable cuando haces convocatoria a una iglesia y dices, cuidadito porque aquellos son de tal denominación. Cuidadito y platicas con aquel fulano porque aquellos no se llevan con nosotros. Porque aquellos usan pantalón y estos faldas. Porque aquellos aceptan el recasamiento y estos no. Saben que ni en las leyes existe el recasamiento, es un delito. Y no me quiero meter a asuntos doctrinales porque me va a empezar a tirar tomate. El punto es este. Si pusiéramos más atención a lo que nos une y menos a lo que nos separa, fuéramos más fuertes en Cristo. ¿Y saben qué es lo que nos une? La fe en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, nuestro comandante. Y a Él, únicamente a Él debemos de obedecer.
el problema. Tú amas a Cristo, yo también. Eso es lo que importa. Tú amas las almas, yo también. Eso es nuestra asignación. La nueva generación vendrá con una revelación del reino. Y ellos están afinando sus oídos para escuchar la voz de Dios. Y muchos líderes que apenas acaban de entregar su vida al Señor van a recibir más revelación que incluso pastores con muchos títulos y años de servicio. Porque le ha placido al Santo de Israel traer un avivamiento sobre los corazones dispuestos. Dios revela sus planes porque serán instrumentos usados para anunciar con voz de trompeta los 4 puntos cardinales del globo terrestre, que el gran ejército sobre la faz de la tierra se viene levantando en los últimos días. Y esa es una batalla que la iglesia va a pelear. La iglesia tiene que pelear y anunciar las buenas nuevas de salvación. En los últimos tiempos debemos de dejar de estar perdiendo el tiempo en estructuras. Lo importante acá es que cada corazón reciba a Jesucristo. Ese es el meollo del asunto. En el tiempo de Esther había un decreto irrevocable. Y se sabe en la historia, ¿verdad? Y los teólogos, yo no tengo estudios de teología. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo y a Él es la gloria y la honra. Sí, dado la palabra. Pero sé que en la historia dice que cuando un rey firmaba o sellaba algo con su anillo, ese decreto era irrevocable. La solución no podía venir del rey Asuero en el tiempo de Esther, así como la solución de Nicaragua no vendrá de ningún hombre. Viene de nuestro Cordero de Dios. Porque solo Él puede traer salvación y vida eterna. Solo Él puede cambiar los corazones. Y solo su Santo Espíritu puede convencer al hombre de pecado. Sin embargo, dice la palabra, dice la historia, que el rey, al ver poner gracia y favor Dios en Esther, en la petición que hacía, Él le dice: oye, un decreto no lo puedo cambiar, mas sin embargo algo puedo ceder, que se defiende el pueblo. Ja. Cuando yo leí esa palabra me llené de gozo. Iglesia, defendámonos. Tenemos las armas. Pero ¿sabes qué? Entender contra quién es tu lucha. Recordemos que no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes que tienen en cautiverio la sociedad de Nicaragua. Es contra espíritus de prostitución, de adicción, de divorcio, de lujuria, de lascivia. Es contra la miseria, la escasez. Es cancelando los decretos de maldición que el satanismo ha lanzado sobre Nicaragua. Así tenemos que pelear la batalla. De esa manera. Yo no te estoy incitando a ondear ninguna bandera, porque eso no va a provocar nada. Cada quien es libre. La ley lo respeta. Y aún el mismo Dios dice: libre albedrío. Escojan pues a quién van a servir. El bien y el mal les pongo delante de ustedes, ustedes escojan. Pero una iglesia inteligente sabe lo bueno que va a escoger. Y el Señor nos manda a pelear esta batalla con armas espirituales y pelearlas en el Espíritu. Qué lindo sería por lo menos 3 días de ayuno y oración a nivel nacional, toditas las iglesias de Nicaragua juntas. Ay, papá, lo que haría mi Señor en esos 3 días sobre Nicaragua. Pero se levanta un pastor y lo señalan. Se levanta uno con el deseo de promoverlo y se levantan 100 en contra de él. Pero en el nombre de Jesucristo, con la autoridad delegada y el poder que Dios ha puesto en nuestras palabras, eso se acabó en esta nación. Porque esta nación es punta de lanza para el avivamiento de los últimos tiempos. En este último tiempo, Dios va a extender ese cetro de gracia y favor sobre Nicaragua. Nos va a permitir entrar a la intimidad de su presencia. A través de la oración nos va a mostrar su bondad. Y ahí va a dar la orden al enemigo que no toque más a su pueblo. Pero este llamado Dios lo trae para la iglesia. Iglesia, alerta.
Dice la palabra que estaba el rey Asuero con sus amigos y se le antoja al hombre mandar a llamar a su esposa para exhibir la corona. Ahí asuntitos despachentos de rey. ¿Ah? ¿Qué gana de exhibir la corona? Ok. Viene la sierva y pues está con sus amigas. Y le manda a decir, no quiero ir. El rey se enoja y pregunta a sus sabios, ¿qué hacemos con esta mujer que me ha avergonzado públicamente? El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda lo que Dios está hablando a la iglesia. Wow. Y el consejo fue quitarla de su lugar, destronarla. Nuestro rey es Jesucristo y Él nos está mandando a llamar. Y hay de nosotros si no obedecemos. Nos está mandando a exhibir la corona que Él nos ha puesto, la vestidura de reyes sacerdotes sobre la nación que ha puesto sobre nosotros. Y hay de nosotros si no atendemos el llamado. Nadie es indispensable. Mire cuántos pastores han muerto de COVID y la obra se ha cancelado. La obra continúa porque la obra es de Dios. Los pastores, Dios los tenga en su gracia, en su favor, cumplieron su misión. Y nosotros les decimos en la iglesia a los siervos, ¿saben? No tenemos miedo a la muerte y si nos toca partir, ¿sabe cuál es nuestra preocupación? Que usted esté capacitado para continuar con la obra de Dios. Y si nosotros, iglesia, no atendemos el llamado del rey, ay de nosotros, ay de nosotros, ay de nosotros. El Señor quiere que nos unamos. Y yo le decía al pastor Pacheco, creo ayer, o a los pastores que estábamos orando, a lo mejor quieran escuchar palabra de bendición profética para Nicaragua, pero lo que Dios ponía en mi corazón era una exhortación de amor para con la iglesia. Cierro con esto. Hace muchos, creo que fue en el 2018, el Señor me mostró una visión y cada vez que tengo la oportunidad de pararme frente a pastores la comparto, porque si no hay de mí, si no lo hago. El Señor me mostró dos visiones. Una revelación fue un sueño y otra fue una visión. La primera fue que yo miraba en un púlpito una llama de fuego como un remolino que se levantaba. Y esa llama de fuego, primero miré que dos manos agarraban una alfombra roja, así y otras allá, y sacudían la alfombra en el altar. Lo sacudían. Y luego esa bola de fuego se hizo un remolino y bajó. Y yo podía ver que era un congreso donde había muchos líderes y pastores. Y miraba a la congregación llena de pastores y liderazgos, salmistas y cuanto título le quiera agregar. Y estaban con los ojos vendados, estaban con las manos encadenadas con grilletes, los pies encadenados. Tenían como tape aquí en la boca. Y el remolino de fuego se paseaba fila por fila. Muchos grilletes caían, muchas vendas caían. Pero fue triste y hasta lloré en medio de la visión ver que algunos pastores se resistían. Miraba a algunos que se resistían y se le apartaban al fuego. ¿Saben por qué se apartan? Porque el fuego los deja desnudos. Y pude ver unas letras así como en una pantalla. Y decía: 2018 comienzo a limpiar mis altares. Porque mis altares han sido profanados. Mis altares han sido ensuciados. Y voy a procesar a la iglesia. ¿Quiere respuesta de por qué el COVID está aquí? Porque quiere el Señor limpiar la humanidad. Por eso lo ha permitido. ¿Quiere saber por qué crisis, guerras y todo lo que siempre ha habido? Desde el tiempo que la humanidad existió. ¿Cuántas pandemias la humanidad ha vivido? Es porque Dios siempre está tratando con la humanidad, pero la humanidad es soberbia como en los tiempos de Noé y no escuchan la palabra. Empezando por los de casa, los escogidos, los redimidos de Dios, los que fuimos lavados a precio de sangre preciosa y poderosa, y se nos olvidó, y diciendo llamamos hijos de Dios, comenzamos también a andar en doble
El pecado tiene que ser sacudido de los altares. Llámese como se llame. No le pongo sencillo porque pecado es pecado. Una falta de perdón hasta que va a sonar en la paila del chamuco. ¿Cómo es posible que pastores o líderes no se hablen entre ellos? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabe qué? Los que tenemos la verdad estamos callados, también somos culpables. No solo el actor, sino también el que encubre pecado no prospera. Luego me mostraba el Señor en una revelación, recuerdo en una madrugada, y me tiro de la cama, hermanito. Suena una palabra y me dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo? Me tiro de la cama de rodillas, papito, y empiezo a llorar, a humillarme y traerme a memoria en que te he fallado si yo no lo he discernido. Y cuando ya sentí que había metido mi vida en vanish, en cloro, en detergente, en lo que usted quiera, el Señor me dio la revelación. Y mire qué lindo es papá, primero me santificó a mí. Y me mostraba un bosque con unos árboles muy frondosos, unos árboles que tenían frutos, unos árboles muy esbeltos. Pero de repente miraba que esos árboles caían y daban vuelta, pero rodaban y caían a un precipicio. Los frutos quedaban tirados, pero me llamaba la atención algo: quedaban las raíces y pedazos de tronco enterrados. ¿Y por qué me sonaba la palabra de Nabucodonosor? Y me decía: mira, hija, a muchos siervos míos que yo los levanté de la nada, como lo hice con Nabucodonosor, los puse en lugares privilegiados para que pastorearan mis ovejas con amor. Y mira, dieron frutos, pero ahora su copa se ha enaltecido y se les ha olvidado su procedencia. Mira lo que hago con esos ministerios. Y no te asustes, en los postreros días vas a ver ministerios grandes y famosos caer. 2018 fue esa revelación. 2 años, 3 años, vamos ya. Sí, ¿verdad? Y he visto ministerios caer. Y me dice: pero ¿sabes por qué dejo los troncos? Porque yo voy a tratar con ellos. Y por amor a esas almas, a esos frutos que quedaron desperdigados y caídos, yo los voy a restaurar. Pero primero los voy a quebrantar y los voy a profesar. Y les voy a recordar de donde yo los saqué. Y la última visión que el Señor me daba en una prédica para pastores, miraba al pastor de pastores con una vara y un cayado, pastoreando un montón de ovejitas. Pero me extrañaba que cada ovejita tenía también una vara y un cayado. Y la prédica que me dio fue: pastor, recuerda que tú también eres oveja. Si quieres que yo te pastoree bien, cuida bien tú también a mis ovejas. Cuida bien tú también a mis ovejas, porque por cada una de ellas yo te voy a pedir cuenta. Por cada una de ellas, si no vendré yo a pastorearlas, escrito está, vendré yo a sanar a la herida, dice la palabra, si tú no haces bien tu trabajo. Líderes, nosotros le decimos en la iglesia: usted que es mentor de una casa de oración, usted está haciendo la función de pastor. No me vaya a maltratar a la gente, porque a usted le voy a pedir cuentas. El líder también tiene que aprender a tratar con amor a las almas. Pero muchos se elevan por un cargo, que soy salmista y que los ángeles cantan mejor que vos, y nunca se te olvide que yo soy músico y que David tocaba el arpa y pasó su proceso de tentación, que soy predicador y que ¿quién es tu maestro? No es Jesucristo. Se te ha olvidado quién merece la gloria y la honra. ¿Quieres que el título resalte? Humíllate en la presencia del Señor. Humillémonos todos, iglesia, y unámonos. Dejemos que toda la basura que entró a las iglesias, agarremos la escoba y comencemos a sacarla. Este es el tiempo de santificación del pueblo de Dios, porque escrito está: nadie verá al Hijo de Dios si no es en santidad. Y la santidad significa correctamente portados bien en su presencia, libres de todo mal, en pensamiento, en sentimientos, en emociones, en acciones, en palabras, con manos limpias, sin ira ni contienda,
delante de Él como siervos aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y usemos bien la palabra de verdad. Y cuando eso lo alcance la iglesia, Nicaragua será diferente. Cuando la iglesia entienda que el proceso que va a vivir ahorita es de santificación, entonces nuestras oraciones llegarán al trono de gracia de Dios y las peticiones y el clamor por Nicaragua serán contestadas. Entonces, y solo entonces, ¿qué le parece si nos ponemos en pie y oramos? Y primeramente nos humillamos. ¿Sabe? Yo les digo en la iglesia, a veces me dan ganas de andar un tarrito de aceite 3 en 1 para andar lugar por lugar echándole en las rodillas, para que no sé cuánto tiempo llevarán de no arrodillarse, hasta que truenan cuando van para abajo. Pero yo sé que aquí este pueblo es bueno orar de rodillas. ¿Qué le parece si juntos nos humillamos en la presencia del Señor y oramos? Porque mire, la palabra profética que viene la vamos a echar a andar por los otros siervos que van a predicar, pero lo primero es la humillación. Así que le doy la gloria y la honra a mi Señor por este tiempo. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Y primeramente vamos a agradecerle el ser escogidos inmerecidamente. Primeramente le vamos a agradecer, porque sin merecerlo, Él puso su mirada en nosotros. Padre bello, gracias. Gracias Jesús por su sacrificio en la cruz. Muchísimas gracias, porque aunque no lo merecíamos, usted derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Gracias, mi Rey, porque alguien nos predicó el Evangelio y nos sacó de esta vida de pecado del pasado y nos diste la revelación de tu reino. Gracias por darnos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias por tus bondades, tus misericordias que nuevas son cada mañana. Gracias porque no da nuestro pie al resbaladero y no nos paga conforme a nuestras maldades, sino que a diario perdona nuestras rebeliones. Gracias, mi Señor, por no soltarnos de tu mano. Muchas gracias. Nos humillamos y reconocemos en esta hora que te hemos fallado como iglesia, porque no hemos hecho lo que tú mandas hacer. No hemos sido perseguidos como en el tiempo de los apóstoles y aún así callamos. No hemos sido, mi Dios amado, humillados como tú lo fuiste humillado y aún así no hablamos, Señor. Perdónanos en esta hora. Perdónanos, Jesucristo, por no cuidar bien tu rebaño que nos entregaste. Perdónanos porque esa oración que tú hiciste, Señor, dijiste, Jesús, Padre, que ellos sean uno como tú y yo lo somos. Y hoy, miles de años después, esa oración aún no ha sido contestada, porque ha sido tan difícil unir a tu pueblo. Se nos olvida que somos nada más una parte del cuerpo de Cristo y creemos que estamos completos siendo individualistas. Y te pedimos perdón por anteponer la doctrina, los reglamentos internos antes que tu evangelio, que simboliza amor, perdón, salvación y vida eterna. Perdónanos, Padre. Perdona el pecado de nuestra nación, pero perdónanos a nosotros como iglesia, porque si nos hubiésemos puesto en la brecha, así como dice tu palabra, busqué a uno que se parara e hiciera muralla de protección por la nación y no lo encontré. Somos honestos, Padre. No encontraste en Nicaragua una iglesia unida. No encontraste en Nicaragua un solo sentir, y eso trajo sobre nuestra nación todo el pecado que ahora vive. Perdona, Señor, el pecado de tu iglesia y perdona el pecado de tu pueblo. Nos humillamos, Señor, y si aún encontramos gracia sobre ti, Señor, extiéndanos ese cetro, mi Dios, mi Rey, para que Nicaragua sea activada toda palabra profética que tú has dado a la nación. Nos humillamos como iglesia. No queremos, mi Dios, llevar la responsabilidad de que el propósito de nuestra nación no sea consumado debido a nuestras rebeliones. Perdónanos, Padre. Santifícanos, Señor. Santifícanos como pastores, como líderes, como ovejas, Padre. Oh, mi Dios, que tu amor nos inunde y nos corrija. Gracias, Padre precioso, por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Recibe mi ofrenda de humillación, de expiación por el pecado de mi iglesia, de mi nación, de mi pueblo. Recíbela, Señor, como aroma fragante. Recíbela, Señor, como aroma fragante. Recíbela, Señor. Ora para que tu ofrenda de humildad, de perdón, de expiación sea presentada y sea aceptada en la presencia del Señor. Humillémonos en su presencia. Aprovecha este momento de quebrantamiento de espíritu. El pueblo en el tiempo del rey Asuero se humilló en silencio, en ayuno, en oración, en clamor. Y esa oración llegó. Y Dios permitió al pueblo que se defendiera contra los ataques de sus enemigos. Si se humillara en mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, se arrepintiesen de sus pecados de todo corazón, entonces yo inclinaré a ellos mi oído, atenderé su clamor, dice la palabra. Humillémonos en su presencia. Dáselo fuerte, Señor. Señor es a favor de sus hijos, amén. Y todos hemos estado pasando momentos de pruebas en esos días. Quizás algunos de nosotros tal vez se enfermaron o tuvieron algún amigo en dificultad o perdieron a alguien, pero si usted está aquí es por el propósito que Dios tiene con usted, amén. Y Él ha sido fiel con usted. El propósito siempre que Dios tiene para con usted es más grande que la adversidad, que la prueba, y es por eso que estamos acá. Por eso sabemos que el Dios que adoramos es un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, es un Dios que hace maravillas. Levante sus manos esta mañana conmigo y diga: el Dios que adoramos es un Dios fuerte. Amén. Vamos a cantar una de esas viejitas, ¿qué les parece? Y de mañana